La promesa suena genial, ¿no? Hackear el ciclo menstrual para rendir al máximo, el famoso cycle syncing, está por todas partes. Pero bueno, ¿qué pasa cuando dejamos las redes y nos ponemos la bata de científico? ¿Qué ocurre si miramos dentro del músculo de verdad a nivel de proteínas? Vamos a separar el grano de la paja, la ciencia de la ficción. Acá está la pregunta del millón. ¿De verdad hay que planificar los entrenos más duros según el calendario? Como casi siempre en ciencia, la respuesta no es un simple sí o no. Nos vamos a meter en un laberinto de hormonas, proteínas y datos de rendimiento, donde la verdad es mucho más interesante. Por un lado, tenés lo que se ve en redes sociales, que te lo pinta muy fácil, reglas claras, fases bien definidas, cuándo apretar y cuándo aflojar, pero por otro lado llega la ciencia y nos pone el freno. La evidencia es un puzzle bastante complejo y lo más importante es que cada cuerpo responde de una manera completamente diferente. Bueno, para poner orden en todo esto, vamos a hacer zoom. Nos vamos a centrar en un estudio muy reciente que es una joya porque se mete hasta la cocina del músculo a un nivel de detalle que no se había visto antes. El nivel molecular. Este estudio de un equipo liderado por Kisu no se queda en la superficie midiendo solo fuerza o velocidad. Utiliza una tecnología que se llama proteómica. Para que nos entendamos, imagínate una fábrica. La proteómica no consiste en contar los coches que salen al final del día, consiste en tener los planos de cada máquina, cada cinta transportadora, cada tornillo. Eso es lo que hace con el músculo una ventana directa a toda su maquinaria interna. Y la escala es una locura. Analizaron 4.155 proteínas distintas en el tejido muscular. Es el mapa más detallado que se ha hecho nunca de cómo el entrenamiento de élite y el ciclo menstrual hablan entre ellos a nivel molecular. El diseño del estudio fue súper riguroso. Acá no se fiaron de una app en el móvil. Verificaron la ovulación con test y midieron la progesterona para estar 100% seguros de en qué fase estaba cada atleta. Luego dividieron a las participantes. Un grupo concentró el entrenamiento más duro en la fase folicular y el otro en la lútea. Y aquí es donde empieza lo bueno, porque al comparar los cambios dentro del músculo, vieron que las adaptaciones eran muy distintas dependiendo de cuándo se subía las cargas. Imagínate que el músculo es como una ciudad, el grupo que entrenó a tope en la fase folicular mantuvo sus centrales eléctricas, las mitocondrias, funcionando a pleno gas y reforzó la estructura de los edificios. En cambio, el grupo que entrenó duro en la fase lútea vio como sus centrales eléctricas bajaban el ritmo, pero curiosamente construían más fábricas para crear materiales nuevos. Ante el mismo entrenamiento, dos estrategias de adaptación totalmente diferentes. Y esto pareció notarse en el rendimiento. El grupo de la fase lútea tuvo una bajada del 3% en su VO2 máximo, que es una medida clave de la capacidad aeróbica. Un dato que a simple vista decís, ah bueno, esto es un cambio importante. Pero acá viene el giro. Los propios investigadores advierten de que esa caída del 3% está dentro del margen de error de la propia prueba. Es como si te pesas en una báscula que sabes que a veces falla por un kilo. Si un día pesas un kilo menos, ¿realmente adelgazaste o es solo una fluctuación de la máquina? No podés estar seguro. Y esa duda lo cambia todo. Entonces, para entender de verdad lo que está pasando, tenemos que alejar el zoom, dejar de mirar este estudio con lupa y ponerlo en contexto con lo que nos dice toda la ciencia en su conjunto. Aquí es donde toca pensar como científicos. El estudio de Kisu es fascinante, sí, pero son 25 atletas. Es como una foto increíblemente detallada de una sola hoja de un árbol. Para entender el bosque entero necesitamos estudios más grandes. Y cuando miramos los metaanálisis que juntan decenas de estudios o las revisiones paraguas que son lo más alto en evidencia, vemos que no encuentran cambios claros ni en la capacidad aeróbica ni en la fuerza a lo largo del ciclo. El bosque en general no parece cambiar de color. Esta cita de una de las revisiones de más alto nivel es bastante contundente. La evidencia global a día de hoy no apoya la idea de que el rendimiento de la fuerza cambie de forma predecible según la fase del ciclo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es posible que un estudio vea cambios a nivel de proteínas, pero las grandes revisiones no vean cambios claros en el rendimiento? Aquí está la clave del asunto. Y para entenderlo, vamos a desmontar algunos mitos muy comunes. Primer mito, la fase folicular es sin duda el mejor momento para entrenar duro. La realidad es que no podemos llegar a esa conclusión. Ese efecto solo se vio en un tipo de entrenamiento súper específico, sprints a máxima intensidad y en un solo estudio. No sabemos si esto se aplica
a las pesas, a correr fondo o a otros deportes. Y además, el efecto real en el rendimiento fue prácticamente inapreciable. Segundo mito, esa caída del 3% en el VO2 máximo demuestra que la fase lútea es mala para entrenar. Esta cifra podría ser simplemente ruido estadístico, y esto nos enseña algo muy importante en ciencia. A veces parece que encontrás una señal, una diferencia, pero la pregunta clave es, ¿esa señal es lo bastante fuerte como para que tengamos que cambiar nuestra forma de actuar en el mundo real? En este caso, la evidencia global sugiere que no. Y esto nos lleva al mito final, la necesidad de cambiar radicalmente el entrenamiento según la fase del ciclo. La realidad es que la evidencia actual no apoya a hacer cambios drásticos basados en un calendario. De hecho, nos empuja en la dirección contraria, hacia la individualización. La clave no está en una aplicación que te dice qué día entrenar fuerza, sino en aprender a escuchar las señales del propio cuerpo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo traducimos este puzzle científico en algo que nos sirva para el día a día? Para quienes entrenan a deportistas, la comunicación es más importante que el calendario. Hay que monitorear las sensaciones individuales. Para quienes enseñan, es fundamental mostrar la jerarquía de la evidencia. Un estudio nuevo y fascinante no anula décadas de investigación. Y para quienes estudian, el verdadero desafío no es memorizar un dato, sino aprender a sopesar y combinar todas las piezas de este complejo puzzle. Y esto nos deja con una idea final. Quizás toda esta ciencia increíblemente avanzada, desde analizar miles de proteínas hasta realizar cientos de estudios, nos está llevando de vuelta a la pregunta más básica y más humana de todas. ¿Cómo te sentís hoy? Y puede que en esa pregunta, y no en un calendario rígido, resida la verdadera clave para optimizar el rendimiento.